Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que, les prometo, los va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de traiciones, de promesas rotas y de cómo las palabras, esas herramientas tan poderosas, pueden ser el arma más afilada cuando se usan en el momento y lugar precisos. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el enigma de ¿traicionará Demet? Sus palabras dejarán a todos sin aliento. Si aún no están suscritos a este canal, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes exploraciones. En la vida, todos hemos experimentado la decepción. Hemos confiado o hemos creído en promesas y a veces, esas promesas se desmoronan como arena entre los dedos. Pero, ¿qué sucede cuando esta traición viene de alguien a quien admiramos, alguien cuya palabra se considera ley? Hoy vamos a hablar de Demet, un personaje que ha capturado la atención de muchos, y de un cruce de caminos donde sus palabras podrían significar un antes y un después, no solo para él, sino para todos los que lo rodean. La intriga gira en torno a una decisión, un compromiso, y la posibilidad de que la lealtad dé paso a la conveniencia. Piensen por un momento en las situaciones que han marcado sus vidas. ¿Recuerdan esa vez que alguien les juró algo y luego, bueno, ya saben? La sensación es amarga, ¿verdad? Nos deja un sabor a duda, a cuestionamiento. Y es precisamente esa sensación la que rodea a Demet. Estamos en un punto crítico, un momento de inflexión donde sus acciones, o más bien, las palabras que decida pronunciar, tendrán un peso monumental. La cuestión es, ¿será capaz de mantenerse fiel a sus principios, a las personas que han confiado en él, o cederá a la presión, a la tentación, o a lo que sea que lo impulse a dar un giro inesperado? Imaginen un escenario. Una reunión crucial. El aire cargado de tensión, expectación. Todas las miradas puestas en Demet. Él es el centro de atención, la figura clave. Lo que diga a continuación podría unir o romper alianzas, podría confirmar la confianza o sembrar la semilla de la discordia. Las promesas hechas, los acuerdos tácitos, las expectativas creadas, todo pende de un hilo, y ese hilo está en sus manos. Las palabras son como semillas, ¿no es así? Siembran ideas, inspiran acciones, crean realidades. Pero también pueden ser espinas, capaces de herir profundamente. Y en este caso, las palabras de Demet podrían ser un bálsamo sanador o un veneno mortal. Lo fascinante de esta historia, o de cualquier historia que involucre este tipo de dilemas, es la complejidad humana. No siempre hay blanco o negro, sino una vasta gama de grises. ¿Cuáles son las motivaciones de Demet? ¿Está siendo presionado por fuerzas externas? ¿Se siente traicionado él mismo? O quizás, solo quizás, sus palabras son un acto calculado, una estrategia para alcanzar un objetivo mayor, aunque esto implique el sacrificio de la confianza depositada en él. La ambigüedad es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, a la página, o en este caso, a nuestro vídeo. Podríamos estar hablando de un contexto político, donde una promesa de campaña se ve amenazada. O quizás en el ámbito empresarial, donde un acuerdo estratégico podría romperse por intereses personales. O incluso en un drama personal, donde la lealtad familiar se enfrenta a una oferta irresistible. Sin importar el escenario exacto, la dinámica es la misma, la fragilidad de las promesas y la fuerza destructiva de la traición. Y aquí es donde entra la emoción. La anticipación. Ese nudo en el estómago que se forma cuando sabemos que algo importante está a punto de suceder. Estamos a la expectativa. ¿Será Demet el héroe que reafirma su compromiso, o el villano que sacrifica su palabra por el propio beneficio? La tensión aumenta con cada segundo que pasa. Las teorías se disparan en nuestra mente. Cada pequeño gesto, cada mirada, se interpreta como una pista. Pensemos en la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes, a figuras públicas, a amigos, a familiares en situaciones similares? La historia está plagada de ejemplos de personas que han mantenido su palabra hasta el final, y de otras que han sucumbido a la tentación de traicionar. Y cada una de esas historias, de una forma u otra, nos deja una lección. En el caso de Demet, sus palabras no son meras frases al azar. Son el resultado de un proceso interno, de una lucha de principios, de intereses, de lealtades. Cuando decimos sus palabras dejarán a todos sin aliento, nos referimos a la magnitud del impacto que tendrán.
Imaginen el silencio que se apoderaría de la sala. El jadeo colectivo. La incredulidad. O quizás la ovación. Pero el efecto es el mismo, una reacción visceral e inolvidable. ¿Qué implica realmente la traición? Va más allá de un simple incumplimiento. Implica la ruptura de un vínculo de confianza, una herida profunda que puede tardar mucho tiempo en sanar, si es que lo hace. Implica un acto de egoísmo, donde las necesidades o deseos propios se anteponen al bienestar o al compromiso con otros. Y cuando esta traición viene de alguien en quien hemos depositado nuestra fe, el golpe es aún más devastador. Demet se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene el peso de sus promesas, la expectativa de quienes confían en él, la imagen que ha construido. Por otro lado, puede haber fuerzas poderosas, tentaciones irresistibles, o tal vez, una nueva perspectiva que lo lleve a reevaluar su posición. La decisión no será fácil, y las consecuencias de cualquiera de los caminos que elija serán significativas. Ahora, es importante recordar que no siempre tenemos toda la información. A veces, juzgamos basándonos en lo que creemos ver, en las apariencias. Tal vez Demet tiene razones ocultas que desconocemos. Quizás lo que parece una traición, en realidad es un movimiento estratégico mucho más complejo, una jugada de ajedrez a largo plazo. La intriga radica precisamente en esa incertidumbre. La belleza de una historia como esta, o de un evento que nos mantenga en vilo, es que nos permite explorar diferentes perspectivas. Podemos ponernos en el lugar de Demet y tratar de entender sus posibles dilemas. Podemos empatizar con quienes han confiado en él y sentir la decepción que les causaría una traición. O podemos analizar la situación desde un punto de vista puramente racional, tratando de predecir el desenlace más probable. Y aquí, queridos amigos, es donde entra en juego la magia de las palabras. Las palabras de Demet podrían ser el clavo final en el ataúd de una relación, o el cemento que fortalezca lazos. Podrían ser la chispa que encienda una revolución, o la brisa que calme una tormenta. Son la herramienta con la que construimos o destruimos, con la que unimos o separamos. Y en este momento crucial, las palabras de Demet resonarán mucho más allá de la sala donde se pronuncien. Estamos hablando de un evento que podría redefinir su legado. Será recordado como un hombre de principios inquebrantables, o como alguien que cedió ante la adversidad o la tentación. Las palabras son la marca que dejamos en el mundo, y las palabras de Demet están a punto de dejar una marca imborrable. Pensemos en la responsabilidad que conlleva tener una voz, tener influencia. Las palabras de Demet no solo afectarán su propio destino, sino el de muchas otras personas. Y esa es una carga pesada. ¿Sabrá manejarla? ¿Tomará la decisión correcta? ¿O sucumbirá a la debilidad humana? La expectativa es palpable. El desenlace es incierto. Y es precisamente esa incertidumbre la que nos mantiene cautivados. Estamos todos esperando, conteniendo la respiración, a que Demet hable. Y cuando lo haga, prepárense. Porque sus palabras, sin duda alguna, dejarán a todos sin aliento. La naturaleza humana es un laberinto fascinante. Nos movemos entre la lealtad y el interés propio, entre la convicción y la conveniencia. En el caso de Demet, esta dicotomía se presenta en su forma más cruda. ¿Qué impulsa realmente a un individuo a traicionar? A menudo no es un acto de maldad pura y dura, sino una compleja amalgama de factores, presiones externas que escapan a nuestro control, un cálculo frío de beneficios y pérdidas, o incluso, la convicción errónea de que una acción aparentemente desleal es, en última instancia, lo correcto para un bien mayor que solo él percibe. Consideremos las posibles presiones que podría estar enfrentando Demet. Existen entidades o individuos poderosos cuyas demandas no puede ignorar. Podrían ser amenazas veladas, chantajes sutiles, o la simple imposición de una voluntad superior que lo deja sin margen de maniobra. En un escenario así, la traición podría no ser una elección libre, sino una rendición forzada, un acto de supervivencia donde la integridad se sacrifica en el altar de la seguridad. Por otro lado, la tentación es un señuelo poderoso. Una oferta que promete riquezas, poder, reconocimiento o un escape de responsabilidades agobiantes. Podría ser que Demet haya sido tentado con algo que simplemente no puede rechazar. La ambición desmedida, el deseo de un estilo de vida mejor, o la simple fatiga de luchar contra la corriente. Si esta tentación se presenta en el momento adecuado, con la estrategia correcta, incluso el alma más firme podría tambalearse.
Y luego está la perspectiva de un bien mayor. A veces las acciones que parecen traición desde un ángulo son vistas como actos de valentía o visión estratégica desde otro. ¿Podría Demet estar sacrificando una promesa o una lealtad a corto plazo en aras de un beneficio mucho más significativo a largo plazo? Quizás está salvando a más personas de un destino peor, o sentando las bases para un futuro más próspero, aunque esto implique el dolor inmediato de la decepción y la desconfianza. Este es un terreno resbaladizo donde las intenciones pueden ser nobles, pero las consecuencias devastadoras. La comunicación o la falta de ella juega un papel crucial en estos dramas. Si Demet no explica sus razones, si no contextualiza su decisión, la traición será el único relato que quede. Las suposiciones ocuparán el lugar de la verdad, y la opinión pública, alimentada por la especulación, se solidificará en una condena. Las palabras que no se dicen pueden ser tan dañinas como las que se pronuncian mal. La forma en que Demet maneje este momento de crisis definirá su legado. La historia recuerda a los personajes no solo por sus acciones, sino por cómo enfrentan sus dilemas más profundos. Si se levanta y defiende su posición, sea cual sea, con convicción y claridad, podría ganarse el respeto, incluso si no la aprobación unánime. Si se desmorona, si se esconde, si las palabras que emanan son de excusas débiles o negaciones vacías, su imagen se erosionará para siempre. Imaginemos el ambiente en el que se desarrollará este momento culminante. El silencio expectante. El latido acelerado de los corazones. Los rostros llenos de expectación y quizás de temor. Cada uno de los presentes tendrá sus propias expectativas, sus propios miedos, sus propias esperanzas puestas en lo que Demet dirá. Para algunos será la confirmación de sus peores presagios, para otros, la salvación de una situación insostenible. El impacto de sus palabras no se limitará a las personas presentes en esa sala. En la era de la información instantánea, un pronunciamiento así puede propagarse como la pólvora. Las redes sociales, los medios de comunicación, las conversaciones informales, todo se convertirá en un megáfono para sus palabras. Lo que diga Demet se diseccionará, se analizará, se debatirán y se convertirá en el tema de conversación global. Este es un recordatorio poderoso de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma, una voz, y la capacidad de influir en la vida de otros. Demet no es solo un individuo, es un catalizador de eventos. Sus palabras tienen el poder de inspirar, de desmoralizar, de unir o de dividir. La carga de esta responsabilidad es inmensa, y su capacidad para gestionarla será un testimonio de su carácter. Ahora es el momento de la reflexión colectiva. ¿Qué camino creen ustedes que tomará Demet? ¿Se aferrará a la integridad, manteniendo sus promesas a pesar de las adversidades? ¿O sucumbirá a las presiones y tentaciones que lo rodean, dando un giro que cambiará el curso de los acontecimientos? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre es precisamente lo que hace esta situación tan cautivadora. Quiero invitarlos ahora a que reflexionemos juntos sobre esto. ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Creen que Demet será fiel a sus promesas o que sucumbirá a la presión? ¿Cuáles creen que son sus verdaderas motivaciones? Me encantaría leer sus teorías, sus predicciones en la sección de comentarios. Compartan sus opiniones conmigo y con el resto de la comunidad. Sus puntos de vista son increíblemente valiosos y enriquecen nuestras discusiones. Y si disfrutaron de esta profunda reflexión sobre las promesas, la traición y el poder de las palabras, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que este tipo de contenido les interesa y me motiva a seguir creando análisis como este. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda disfrutar o beneficiarse de esta conversación. La difusión de estas ideas es esencial para que nuestra comunidad crezca y se fortalezca. Y si aún no lo han hecho, les repito la invitación, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Cada día nos esforzamos por traerles contenido que los intrigue, los informe y los haga pensar, abordando las complejidades de la vida, la naturaleza humana y los misterios que nos rodean. Gracias de corazón por acompañarme en esta ocasión. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. La anticipación es real, la tensión es palpable, y estamos todos esperando el momento en que Demet alce la voz. Lo que diga será un punto de inflexión, un momento que resonará y nos dejará pensando durante mucho tiempo.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios que nos rodean. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando el fascinante mundo de las historias. Y recuerden, las palabras tienen poder. Usemos el nuestro con sabiduría.